Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Padre, queremos hablar en el tema la generosidad. Quiero pedirles que repitamos esta palabra de generosidad. La vamos a repetir todos. Vamos a decirlo ahorita. Generosidad. Eso vamos a hablar de la generosidad. Generosidad del dar. Para poder encronizar lo que es estos versículos que vamos a desarrollar en esta ocasión, es importante que hagamos algunas menciones de las condiciones de los corintios en su desarrollo de su vida espiritual. Los corintios, en primer lugar, de acuerdo a lo que leemos en la primera carta, vemos que ellos andaban muy mal. Eran creyentes que Pablo en esa carta primera les señaló como un pueblo o una iglesia llena de un sinnúmero de actitudes que estaban bien alejadas de lo que era la vida nueva en Dios. Ellos eran, muchos de ellos, gente muy divisionista. Muchos de ellos eran gente que se peleaban entre sí. A la vez había incesto en medio de la iglesia y los que estaban al frente de la iglesia como que no sucedía nada. Y cuando eso se da, eso está mostrando ya lo que es el descuido del celo de Dios en la iglesia. La Santa Cena, nosotros leemos de que la hacían de una manera totalmente fuera de lo que era lo que se les había enseñado con respecto a la Santa Cena. Nos habla la Biblia, Pablo lo dice, que ellos pues lo que hacían era una gran comida, bebían y habían como posiciones sociales muy marcadas dentro de la iglesia. Los ricos venían y sucesivamente era una iglesia que Pablo la llamó una iglesia carnal. Y eso nos hace ver el trasfondo de esta iglesia. Pero Pablo en el capítulo número 16 de la primera carta les había pedido en ese tiempo, aún con estas condiciones, que ellos debían de recoger una ofrenda para las necesidades de lo que era la iglesia de Jerusalén.
La iglesia de Jerusalén en ese tiempo estaba pasando por muchas escaseces, por muchas razones. El ser de alguna manera perseguidos. Por otro lado, había mucha incertidumbre. Probablemente había bajado la producción y eso pues había traído pobreza a Jerusalén y en particular a la iglesia de Cristo, que estaba ahí localmente. En este caso, Pablo les había pedido en ese capítulo número 16 que ellos debían de recoger una ofrenda para las necesidades de esta iglesia. Pero también lo había hecho Pablo para todas las demás iglesias de esa región como de otras regiones. Y es acá, en estos versículos que estamos leyendo, que se ve o se tiene la idea de que los corintios habían cambiado de esa conducta que empecé diciendo que ellos tenían. Y es acá donde, se piensa de que la carta primera de Pablo los hizo reaccionar y ellos cambiaron. Pero Pablo acá lo que va a hacer es ver y comprobar ese cambio a través de la generosidad. Va a mostrar, o los corintios deben demostrar que sí han cambiado, que sí han mejorado en su relación con Dios, y lo van a mostrar a través de lo que es el dar, que es lo mismo generosidad. Pablo toma como en mención en los versículos que acá leíamos a los de Macedonia. Por eso es que dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia. Dicho de otra manera, les trae como el ejemplo de las iglesias de Grecia, que en este caso sería la de Macedonia, que en este estaría la de Filipo, estaría la de Tesalónica, que estaban al otro lado ya de esta parte de Macedonia. En este caso, Pablo les hace mención de que los de Macedonia, ellos no es que estaban por recoger la ofrenda que se necesitaba para enviarla a la iglesia de Jerusalén, sino que los de Macedonia ya habían llegado a concretizar lo que era este donativo. Y acá es donde Pablo les hace ver que ellos deben, en este caso, demostrar entonces el cambio que supuestamente ellos ya están expresando. Y esto lo que nos enseña siempre es, hermano, que lo que muestra que la gracia está en nosotros y que está operando de una manera efectiva en nosotros es cuando en nosotros como creyentes hay generosidad, hay esa actitud, hermanos, amplia para poder dar de aquello que Dios nos ha dado. Dicho de otra manera, lo que muestra que la gracia de Dios o el evangelio de Cristo ha hecho ya un efecto en nosotros es cuando el creyente practica lo que es la generosidad. Esto es lo que realmente hicieron los corintios, o los macedonios más bien.
Les hace ver el apóstol que los macedonios lo habían hecho, hermanos, diríamos como ejemplo. Habían ellos que tomar esto, pues la muestra que está la gracia de Dios en nosotros siempre va a ser, o siempre se va a mostrar con hechos y no con palabras. En este sentido es donde siempre se requiere, hermanos, el ir como siendo coherente con la vida espiritual. Los de Macedonia, de acuerdo a estos versículos, ellos dieron más allá de su fuerza. Ellos no pusieron excusa, no pusieron barreras para dar. Y esto es lo que siempre debe de, diríamos, manifestarse en la vida de aquellos que nos llamamos creyentes. Porque cuando nosotros nos etiquetamos, porque ese es un asunto, hermanos, muy delicado, que nosotros nos etiquetamos creyentes y bueno, es fácil etiquetarse creyente, es fácil ponerse una camiseta, yo soy de Cristo, es fácil decir yo soy un gran creyente, es fácil decir yo me congrego en tal iglesia y soy fiel a esa iglesia, pero no bastan, diríamos, las palabras, los rótulos, las etiquetas. En la vida del creyente no es eso lo que prueba la vida de un creyente. La vida de un creyente es, como decíamos, que lo que muestra que la gracia de Dios o el evangelio de Dios está en nosotros es esa actitud de generosidad, esa actitud del dar. Eso es otra cosa. Eso muestra otro nivel de la persona. Por ejemplo, cuando el creyente, aquí está específicamente hablando de las ofrendas, pero cuando nosotros vamos más allá, o el creyente va más allá en el sentido de que él está siempre espontáneo para dar, hermanos, diríamos, de dar de su tiempo, ¿verdad? Eso significa que el evangelio o que la gracia de Cristo está en nosotros. Nosotros conocemos mucha gente que se rotula, como decíamos, que se etiqueta, pero que ellos no tienen tiempo, ellos no pueden, no tienen espacio, no pueden dar de su tiempo a la obra de Dios. ¿Y qué significa eso? Eso trae, hermanos, eso trae abajo, eso trae al piso lo que son las etiquetas. Porque cuando la gracia de Dios está en nosotros, es otra cosa. Y como decíamos, esta se va a mostrar con hechos y no con palabras. Por ejemplo, los macedonios, aquí vemos que ellos ya han actuado. Los macedonios vemos que acá ellos no se quedaron cortos. Yo no sé desde qué tiempo Pablo les había anunciado a las iglesias en todas estas regiones de esta necesidad de la iglesia de Jerusalén. Pero los corintios, como dado el trasfondo carnal de ellos, hermanos, ellos se habían despreocupado de esto. No así la iglesia de Macedonia, que son las iglesias de Grecia. Estos ya tenían concretizado lo que era esta donación para la otra iglesia. Pero los corintios, pero Pablo lo que quiere ahora, en este capítulo número 8, verso 1 en adelante, que muestren ellos que si en realidad ellos han cambiado. Y la muestra de que ellos han cambiado es que han de estar
en la misma condición o con la misma actitud de la iglesia de Macedonia. Entonces, cuando el creyente en verdad sí tiene la gracia de Cristo, el evangelio de Cristo en su vida, ellos no son escasos, ellos no son estrechos. Cuando hablo de escasos y de estrechez, hay personas, y han venido habiendo personas dentro de los que llenamos los conglomerados cristianos, que ellos, hermanos, son tan, ¿qué diríamos? Tan miserables para el dar. Ellos no tienen el espacio, no tienen el tiempo para dar. Ellos, porque en eso es que se muestra la gracia de Dios en la vida. Ellos, hermanos, cuando ellos tienen esa gracia, ellos dan su fuerza, ellos dan su tiempo, ellos dan, hermanos, dan a ellos sus recursos, ellos dan, hermanos, diríamos sus títulos, dan sus profesiones para la obra de Dios, dan de sus recursos. Pero eso no es un asunto impuesto, es un asunto que lo genera la gracia de Dios en el corazón de la persona. Viendo esto, ahí podemos ver que en este caso podemos hacer como un análisis de nuestra vida espiritual, porque ya no se trata aquí de lo de Corinto o lo de Macedonia. Aquí es necesario que traigamos la palabra a nosotros en este momento, a nosotros en este tiempo que estamos viviendo, donde, como dije, se nos hace fácil mencionar que somos creyentes, pero el ser creyente debe de ir acompañado con acciones, como era el caso de los de Macedonia. Pero los de Corinto tenían que mostrar esto. Y eso es lo que dice, hermanos, la misma palabra. El Señor les dijo, bueno, vayan, le dijo a los discípulos, a liberar endemoniados, a sanar enfermos. Vayan a dar, porque de gracia han recibido y de gracia tenemos que dar. No puede haber un creyente, es decir, una persona no puede comprobar su cristianismo cuando es una persona que no practica la generosidad. No, todo el que ha recibido la gracia de Cristo, luego, hermanos, esas personas son amplias. Esas personas no tienen barreras para, como dije, dar su fuerza, dar su tiempo, dar sus profesiones, dar incluso hasta su vida, porque eso es lo que nosotros vemos en la iglesia del inicio. Nosotros tenemos una idea y nada más una historia de cómo empezó la iglesia de Cristo desde el inicio. Cuando la iglesia de Cristo empezó siendo perseguida. Cuando la iglesia de Cristo, y no ha parado la iglesia en todo ese marco histórico de, hermanos, de mostrar la manera como ha sido perseguida, y daban sus vidas, daban, hermanos, sus fuerzas, daban su familia, daban sus recursos. Usted se recuerda en el libro de los Hechos que dice que vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles para que no hubieran necesidades en la iglesia. Vendían sus propiedades. Ese es el trasfondo de la vida espiritual. La vida espiritual no se identifica como el asadón. La filosofía del asadón es para adentro. Demen.
temen la filosofía de la vida espiritual es como la pala, por decir algo, porque la pala no jala, sino avienta hacia adelante. Así es como empezó la iglesia del Señor. Empezó dando, y dice, y compartían entre todos en Jerusalén con sencillez de corazón, y no habían necesidades dentro de la iglesia. Pero ¿qué es lo que estaba sucediendo en ese inicio? La gracia. Es que cuando uno tiene el evangelio adentro del corazón, uno afloja, hermanos, como no tiene la filosofía del mono, como yo lo he dicho, cuando los cazadores de mono, se lo vuelvo a decir, la forma de cazar los monos, le ponen las trampas. Por ejemplo, le ponen la trampa, algunos los cazan de esta manera, en un cántaro, una olla, le hacen el hoyo acá, la olla, y le ponen el aguacate acá, o el banano acá, y el animalito solo tiene un agujero donde ve que allá al otro lado de la olla o del cántaro está el banano o la banana. Y él mete la manito, y agarra por el hoyo, mete la mano y agarra aquella fruta. Y como él la agarra, en este caso, cuando él quiere sacarla, no puede sacarla. ¿Por qué no puede sacarla? Porque ya la tiene apuñada. Ya necesita un hoyo más grande. Y en aras de no soltar la fruta, es ahí donde lo cazan los cazadores. Entonces la iglesia se distingue bastante por eso, y sobre todo la de este tiempo, hermanos, de la filosofía del mono, que lo que agarra no lo suelta. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No suelta nada. Por ejemplo, si hacemos una evaluación del servicio a Dios, vamos a vernos, pero miserables, hermano. Terrible. O sea, cuando nos llamamos servidores, todo es medidito, todo es migajas. Así es la iglesia de este tiempo. Ahora, ¿qué nos indica eso? Bueno, eso es el tiempo. ¿Qué no diríamos la fuerza? ¿Qué no diríamos, como dije hace un momento, que vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles? Ahora, ¿qué es lo que hace la iglesia? La iglesia hace lo mismo que le mencioné, agarra y el puño no lo suelta. Y ahí es donde los captura no el cazador humano, sino el mismo diablo. Porque pone, hermanos, la codicia en nosotros. Y nosotros debemos de saber decir, cada creyente debe de hacer honor a lo que decimos nosotros ser. Nosotros debemos, hermanos, debemos de identificar esa gracia que está en nosotros, de la manera de dar a través de la generosidad. No hay otra manera, no hay otra forma que podemos mostrar. Es que cuando los apóstoles o los discípulos fueron llamados, cuando, hermanos, Pedro o esos pescadores fueron llamados, ellos dicen que dejaron sus barcas, dejaron a sus parientes y dejaron todo y siguieron a Cristo. Se dieron todo a Cristo, y no solo se dieron todo, sino que fueron mártires, martirizados por la fe, dieron su vida. Si vemos el cristianismo de ahora, es terrible. Los corintios debían de probar su cambio de su carnalidad en la dadivosidad, en la generosidad. Ahí es donde ellos debían de probar. Porque, hermanos, vamos a ver cuando la persona es realmente
practica la generosidad, ellos dan, dije, su tiempo. Ellos dan su tiempo. Yo no sé, yo no podría, no aceptaría un evangelio con esas tremendas limitantes. Yo no sobreviviría a mi vida cristiana dando esas migajitas, dando esos poquititos que a veces ni se ve qué es. Y vaya que esto no es para el bien diríamos, de la iglesia en sí, sino que el dar siempre lo que trae es beneficio para el dador. Entonces, los corintios debían demostrar, en este caso, que su cambio, que sus carnalidades habían quedado atrás, tomando el ejemplo de la iglesia de Macedonia. Eso tenían que mostrarlo. Y eso es lo que también nosotros tenemos que seguir mostrando en este tiempo. Es aquel canto que en ocasiones lo entonamos, que dice: no basta solo con decir, no basta solo con, ¿qué? Es necesario morir. Esto tenemos que, usted lo agarra o lo suelta, porque este mensaje es para mí. Y si usted cree que es para usted, vamos a regalarle una ofrenda de palma al Dios de la gloria. Esto es para mí. Por ejemplo, si hablamos de su tiempo, voy despacio, porque quiero que nos quede claro esto. A esta fecha, tenemos ya 10 meses de este año. Cuando llegue a su casa, haga usted memoria cuántas veces se ha congregado en estos 10 meses. Si solo se ha congregado los domingos, bueno, cada domingo en promedio, o cada trimestre en promedio, tiene 13 o 12 domingos. 12 por 3, 36, ¿verdad? Así es, ¿verdad? 12 por 6, partiendo que los trimestres son de 12 a 13, 36 días, 36 días en 10 meses. ¿Piensa usted que eso es dadivosidad? ¿Piensa usted que eso es el ser dado para Dios? El adorarle, el bendecirle, el dar nuestra fuerza, el dar nuestro recurso. Por eso dije, voy despacio, para que hagamos nosotros un análisis y nos asustemos, hermanos, porque este es de asustarse. Es de asustarse porque lo que muestra la gracia de Dios en nosotros es nuestra generosidad, es esa espontaneidad para dar de lo que nos han dado. Y si hablamos de los recursos, haga usted números allá en su casa, cuántos centavitos en ofrenda ha dado. Aquellas cafecitas son las más apropiadas para las iglesias, para que no se diga. Y ahí se dan las cafecitas, ahí se buscan las cafecitas. Hagan números en estos 10 meses si hemos cumplido con la 10ª parte que nos manda la palabra como doctrina. La 10ª parte de nuestros recursos, de lo que nosotros ganamos. Entonces, cuando uno va haciendo estas sumas, es para asustarse. Es para decir, bueno, ¿cómo está esto? La gracia lo que genera, como en el caso de los de Macedonia, genera espontaneidad.
el dar mis fuerzas, el dar mis recursos, el dar mi profesión, el dar hasta mi familia. Dice el capítulo número 7 del Evangelio de Mateo, habla en su versículo número 16, por sus frutos los conoceréis. Porque árbol, ¿está conmigo? Árbol, qué interesante esto. Voy a leérselo para que no me vaya a agarrar a pedradas cuando me vaya. Dice el versículo número 16, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede dar el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol, verso 19, todo árbol que no da buen fruto, dice ahí que es cortado. Esto no se lo saca uno de la manga de la camisa, eso está en la palabra. Eso está, ¿qué está diciendo ahí en el trasfondo de lo que estamos tratando de enseñar? Que cuando la gracia de Dios está en nosotros, se va a evidenciar por los frutos, por el dar, por la dadivosidad, por esa espontaneidad. Por eso, hermanos, hay tantas cosas tan lindas que en esto podemos ir aprendiendo. Pero bueno, eso es lo que además vamos a ver, que hermanos, que cuando tenemos el amor de la gracia en nosotros, hermanos, no vamos a ser cortos para dar. Fíjense, le voy a leer lo que Pablo está diciendo mire el verso 2, porque en gran prueba de tribulación en gran prueba de tribulación la abundancia de su gozo, está hablando de los macedonios, y su profunda pobreza abundaron en riqueza de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Lo que está diciendo Pablo. Por ejemplo, hermanos, solo teniendo el amor que la gracia da al creyente es lo que sirve para dar. No es que nosotros necesitemos, fíjese bien, recursos para dar, porque muchas veces tenemos nosotros siempre el escape de decir yo no doy porque si es en el caso de los recursos de dinero, yo no doy porque yo soy pobre. Yo no doy porque no tengo trabajo. Yo no doy, yo no soy generoso, diríamos de otra manera para que vayamos empalmando la idea. Yo no soy generoso, que es igual, yo no doy porque si antes me mandaban remesa, ahora ya no me mandan. O si me mandan es poquito. Ahora yo no doy porque no tengo trabajo. Ahora yo no doy porque apenas alcanzo para comprar las cosas que necesito. ¿Acaso no es esa las frases que escuchamos nosotros en las iglesias, hermano? No, dice, ¿cómo? No, es que somos pobres, es que no podemos dar, porque no tenemos para dar. Aquí lo que aprendemos es que cuando el amor de la gracia, hermanos, está en nosotros, cuando ese amor, hermanos, eso es lo que
genera que seamos dadivosos, no es teniendo recursos. Aquella viuda, dijo el Señor, Dios, el Señor, examinando a los que daban la ofrenda en el templo, y dice esa porción de las Sagradas Escrituras, que le dijo el Señor a los discípulos: ¿quién creen ustedes que dio más en esa ofrenda? Porque en el templo había un asunto como esta cajita, digamos, eran unos barriles, habían, para que todo el que entraba al templo pasaba así al frente de algún lugar a donde se veía, y los ricos sacaban el billetón y lo dejaban caer, y sucesivamente. Pero el Señor estaba en ese culto ese día, como ahora está aquí. ¿Cuántos saben que Él está aquí? Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Él estaba en ese culto. Y luego le dijo a los discípulos, les tocó así, y les dijo: ¿quién? Y pasó una viejecita. Pasó una viejecita. Y aquella viejecita le dio vuelta a la cartera para ver cómo no agarraba el billete de a 100, sino agarraba el chocolatillo, el color a chocolate. No, ella no tenía opción. Ella no tenía de esos carototones. Ella no tenía nada de eso. Ella sabía que tenía esas blanquitas nada más, que era lo que necesitaría para desayunar el siguiente día o para comprar algo para sobrevivir. Y dice que los echó a la alfolida ahí lo echó, y le dijo el Señor: ¿quién creen ustedes que dio más? ¿Quién cree que dio más? Y por la lógica han dicho los discípulos: ahí no miraste, Señor, esos grandes billetes que echaban ahí, porque hay quien da de lo que les sobra, y eso no es dar. No se puede dar a Dios de lo que se sobra. Sí, esto no. En este caso lo que vemos es que el Señor dijo: la viuda fue, y era viuda para colmo de males, porque en el término viuda en el Medio Oriente era una persona desposeída. No había nadie por ella. No había una cabeza que la respaldara, que la sostuviera como sería su esposo. Y en este caso dijo el Señor: esa viuda, esa dio más que todo, porque dio todo lo que tenía. Quiere decir, hermanos, que para darnos se necesitan recursos, se necesita amor por la obra. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Lo que se necesita es amor por la obra. Porque aquí estamos hablando de los macedonios, eran empobrecidos, dice aquí Pablo, léalo usted ahí. Y está diciendo, esto es tremendo, esto es una gran palabra, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. Fíjense que ellos estaban atribulados. Se cree que la iglesia de Macedonia estaba empobrecida por las guerras, por las sequías, por las estigmaciones sociales. A saber, el punto es que ellos no tenían recursos para dar. Pero como para dar no es que se necesita recursos, que yo tenga un montón de billetes en la bolsa. Para dar lo que se necesita, ¿qué es lo que se necesita tener? ¿Qué es lo que necesita tener? Le hago la prueba en esta mañana. ¿Qué te necesita? Amor. Lo que necesita es amor. Si usted no ama, si yo no amo, el venir a servir un domingo para nosotros es pérdida. Pero el que ama, dice Corintios 13, todo lo cree, todo lo soporta. El que ama no necesita recursos, es decir, da, porque lo que se necesita para la obra de Dios es amar la obra de Dios. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es lo que se necesita, amar la obra de Dios. Cuando usted no ama la obra de Dios, le pesa comprar esa guía.
le pesa, ya vienen las tarjetas, le va a pesar comprar esas tarjetitas. Hoy no puedo, pero sí, para lo demás sí podemos. ¿Qué mensaje estamos dando ahí? Ya vienen las tarjetas, ya el otro domingo ya las va a tener. Y va a empezar el suspirar. Y va a empezar. Espero que no sea ese el caso suyo, que usted ya tenga ya esa aportación para decir, denme las mías, yo no quiero que se me vaya a extraviar lo mío. Porque para dar no se necesitan recursos, no se necesita tener el montón de cosas. Para dar en la iglesia lo que se necesita es amar la obra. Eso era lo que tenían los macedonios. Fíjese, se lo voy a leer en una versión, con esto vamos a ir cerrando. Se lo voy a leer en esta otra versión que lo amplía un poquito más. Dice este versículo número 3, mire cómo expresa acá. Dice, les aseguro que dieron todo lo que podían. Y aún más de lo que, aún más de lo que podían. O sea que dieron más, un sobreesfuerzo. No lo hicieron por obligación. No porque los obligaban. Sino es que el creyente, hermano, mire, fíjese que yo observo a todos los que bendice Dios. El pastor tiene que conocer el estado de cada uno. Yo veo gente que Dios los guarda, que Dios los ha bendecido, que Dios los ha sacado de entresijos terriblemente peligrosos. Pero yo no veo esa actitud de agradecimiento, de dadivosidad a Dios, para decir, yo me voy a ir a pasar una semana luego de que Dios le han detectado una enfermedad y Dios la sanó, luego que el matrimonio se restauró, luego que salió de la cárcel. Usted, luego que hermanos lo asaltaron y Dios lo guardó, usted lo que debería de hacer una persona en gratitud a Dios es decir, yo me voy a entregar en corazón y alma, cuerpo y espíritu para dar, porque Dios me ha bendecido. Pero uno va viendo el comportamiento de la gente que es solo para adentro. Lo saca Dios de las cárceles, lo saca Dios de los hospitales, lo saca Dios de los cánceres, les da buenos negocios, los hace ganar, hermanos, y mire, solo tipo asadón. ¿Qué significa? Y mire, hay necesidades. Por lo menos aquí, gracias a Dios, que esta iglesia no es una iglesia con recursos. No es una iglesia como veo yo algunas iglesias que tienen capacidad de contratar lo que sea. Solo dan la orden y aquí está la partida para tal proyecto. Bendito Dios que en esta iglesia no es así. Esta iglesia este ministerio se ha ido formando de migajas, de migajitas. La migajita que da aquel a algo a regañadientes, ¿verdad? Usted cree que si tuviéramos recursos, tuviéramos un local de primer mundo, como se dice, pero nos ha servido porque es acá donde Dios ha ido formando a su pueblo, donde Dios ha ido conociendo o examinando la actitud de cada uno. Por ejemplo, cuando decimos, vamos, necesitamos la ayuda, hermano, necesitamos aquí material, necesitamos esto. Fácil es decir, me decía, voy a usar al hermano Teo. Me decía el hermano Teo, cuando usted decía que necesitaba material, mire, hermano, mal me caía eso. No me gustaba eso, porque
Pues sí, decía yo, pero ¿qué hizo cambiar al hermano Teodoro, se llama él? ¿Qué hizo cambiar al hermano Teodoro? Que Dios tuvo que hablarle. Dios le dijo, mi casa se está cayendo y vos tenés algo de dar. Yo estoy seguro que si Dios no le habla, no se dispone. A veces tiene que hablar Dios. Hoy nos está hablando Dios. ¿Cuántas necesidades hay aquí? ¿Cuánto? Por lo menos no debíamos de excedernos. Por lo menos si usted amara esta obra, usted lo va a aprobar con la 10ª parte de eso poquito que usted gana. Yo he dicho y he enseñado que si a mí me regala un plato de comida y el plato de comida vale $3, para ser honesto y en aras de amar la obra, yo sacaría los 30 centavos, 10, 20, los 30 centavos de mi diezmo a la obra. Pero ¿quién va a hacer eso? ¿Quiénes son los que hacen eso? Vamos a ver. Dígalo conmigo. Todos. ¿Quiénes son los que pueden hacer eso? Los que aman la obra. El que no ama la obra, mal le cae que le digan, necesitamos cemento, necesitamos mano de obra, necesitamos láminas. Si esas listitas que anduvimos dando ahí fue una tragedia para cada uno. Había que hacer un documento para qué se iba a necesitar aquello. Es terrible la escasez de amor. ¿Qué es lo que se necesita? Vuélvalo a decir, para practicar la dadivosidad, ¿qué es lo que se necesita? Todo. Una vez más, todo. Con mayor pulmón, todos. Ni se le saca más. Apenas, amor, a mordidas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡A mordidas! Los de Macedonia, oiga bien esto, se lo leo. Les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podía. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Y hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda para el pueblo de Dios. Rogado lo hicieran, como que alguien, mire, sería para publicarlo en todo el mundo. Que venga alguien aquí y me diga, hermano, por favor, hermano, recíbame esto, hermano. Así estaban los de Macedonia con Pablo. Y era una iglesia pobre. Porque para dar no se necesita recursos, se necesita ¿qué? ¿Se necesita qué? Eso es lo que se necesita. Yo he tratado en esta iglesia de quitar esos estigmas de el hermano es pobre. Al hermano es pobre. No, con esto no he dicho yo que nosotros como iglesia y como ministerio no hagamos lo que nos corresponde. De acuerdo a como Dios nos va bendiciendo, nosotros podemos ir bendiciendo, que sea con poquito al más necesitado. Pero la filosofía de esta iglesia es que aquí no hay pobres, que todos somos ricos, porque estamos enriquecidos con la gracia de Cristo. Damos un amén. Pero si todos tuviéramos el amor de la gracia, no, hermanos, nosotros pudiésemos ver cosas tremendas. Porque aquí los de Macedonia rogaron, por favor, Pablo, no nos vayas a rechazar nuestra donación, Pablo. Y esto se los está diciendo a los cododuros de los corintios. Por eso les está tomando el ejemplo para ver si así los motiva. A los que ni con martillo les pueden aflojar el codo. A eso, por eso les está diciendo
miren estos codos sueltos. Miren esta actitud. Es terrible. Por ejemplo, cuando yo recibo mis 10 pesos en el día y tengo valor de comerme el dólar, porque los 9 solo son 9 los míos según la Biblia, y yo me como el dólar que no es mío. ¿Qué dice eso? ¿Qué significa eso? Que yo no amo la obra de Dios. Sencillamente, así de sencillo. No amo la obra de Dios. Y ve a estos de Macedonia rogando, Pablo, por favor, no nos vayas a dejar sin participar en la necesidad que tienen los santos de Jerusalén. Por favor, Pablo, nos rogaron. Una iglesia está diciendo atribulada, una iglesia empobrecida, pero aquí está. No nos vayas a estigmatizar, Pablo, que nosotros somos pobres. Nosotros no somos pobres para que no nos agarre. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Nosotros no somos pobres. Nosotros hemos sido enriquecidos con la gracia. Y cuando la gracia, hermanos, la gracia lleva consigo riquezas. Y eso es lo que vemos acá. Ese es el mensaje que el apóstol les está dando. ¿A quiénes? Se los está dando a los corintios, que según Pablo en el capítulo número 10 de Segunda de Corintios, los corintios hasta peleaban, hasta criticaban el darle la comida a Pablo. Y por eso Pablo no les agarraba nada, porque le llevaban alguna ofrenda. ¿Y qué hacen con mi ofrenda? ¿No será que se va a viajar? ¿No será que se la va a comer? Entonces Pablo mejor no les agarraba nada, porque así eran los corintios. ¿Quiénes son en ese capítulo? ¿Quiénes son los que sostenían, hermano, a Pablo? Los de Macedonia. Eran los de Macedonia los que estaban siempre pendientes, ¿verdad? Por eso les dice Pablo, yo no les agarré nada a ustedes. Fueron los hermanos de Macedonia los que vinieron y nos ayudaron. Fueron los hermanos de Macedonia los que tuvieron cuidado de mí. Los corintios no tenían cuidado. Es más, a Pablo ni lo consideraban su apóstol. Cuando, hermanos, carecemos de la generosidad, oiga esto, nosotros mismos nos estancamos. Se lo voy a decir de nuevo. Cuando somos estrechos para la generosidad, nosotros mismos nos estancamos. Vamos a ver, por ejemplo, los de Macedonia dieron más de su fuerza. Y vemos aquí en el versículo número 5 del 8. Mire lo que dice el versículo número 5. Hicieron más de lo que esperábamos, dice Pablo. Primero se entregaron a sí mismos al Señor. Porque ese es un aspecto, hermanos, que siempre es importante tomarlo en cuenta. Los de Macedonia, aquí está diciendo Pablo que lo primero que fueron ellos entregarse cola y cabo a Dios. Y eso es lo que siempre va a hacer la diferencia cuando uno se va a entregar así como está, con todo y cabos y con todo y cola a Dios. Ellos se entregaron a Dios. Eso es lo que dice el verso 5. Tremendo. Hicieron más de lo que esperábamos. Primero, dice, se entregaron a sí mismos al Señor y después a nosotros.
De este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos. Entonces luego dijeron ellos: primero nos hemos entregado de veras, nos hemos entregado a Dios. ¿Y cómo se muestra que uno se ha entregado a Dios? A través de la generosidad. Pero ahora también nos entregamos a nuestro apóstol. Por eso dice, se entregaron luego a nosotros, para que dijera nuestro apóstol: ¿qué es lo que quieres, apóstol nuestro, que nosotros hagamos? Que hagan la recolecta para llevarla a las iglesias de Jerusalén, para que la iglesia de Jerusalén sea aliviada. Pablo ha traído el ejemplo de ellos y le dice a los corintios que debían de hacer lo mismo. ¿Y sabe qué? Que cuando nosotros, hermanos, como lo decía, cuando carecemos de la generosidad, y aquí se cayó el muñeco de paja que muchos nos hacemos. ¿Cuál es ese muñeco de paja? Yo no puedo, es imposible, yo no tengo recursos. Aquí se cae el muñeco de paja. Esa es una figura, es un decir, que todos nos hacemos nuestro muñeco para protegernos, para darnos la razón. Pero aquí se cae. Estos estaban en aspectos económicos en tablas. En aspectos económicos no tenían un sueldo, no tenían un negocio, no tenían nada, pero sí tenían amor. Y cuando tenemos amor, no le decimos no a Dios. Cuando carecemos de generosidad, nosotros mismos nos estancamos. Porque la Biblia dice que el que escasamente siembra, escasamente cosecha. Eso se llama la ley de la siembra y la cosecha. Y eso se aplica en todo. Si yo soy escaso para servirle al Señor, si yo anduviera viendo a ver a quién consigo, a quién contrato para que me haga mi trabajo, yo estoy haciendo una siembra miserable. El que siembra escasamente cosecha. Esa es la siembra, la filosofía o el principio de la siembra y la cosecha. Si usted siembra un árbol de manzana, va a cosechar lo que ese árbol da, nada más. Pero si usted siembra 10 árboles, usted va a cosechar lo de 10 árboles. Entonces, cuando uno se cierra, fíjese cómo es este problema. Cuando uno cierra el puño como el mono, cuando agarra la fruta y por no soltar la fruta, porque si él suelta la fruta puede salir fácilmente otra vez como entró la mano. Pero como él tiene agarrado ahí las ofrendas que debía darse a Dios, ahí las tiene agarradas y ahí las tiene agarradas. Y nosotros somos tan incoherentes muchas veces, la iglesia de este tiempo. Señor, bendecime. Señor, bendecime. Señor, bendecime. Señor, que haya un mejor empleo. Señor, que mi negocio crezca. Señor, son unas oraciones, pero como dijo Santiago, oraciones pidiendo mal. Primero ordenemos la casa y oremos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y oremos. Cuando se compraron esas sillas, había una persona que yo conozco, que le dije yo, una persona que era empleado mío, le dije: a ti te tocan, no sé si eran 2 sillas o 3 sillas para cada uno. A ti te tocan 3 sillas. Y claro que yo no le iba a dar el dinero, porque yo quería ver si es cierto que sí. Como dicen, ¿verdad? Que se muestre con hechos.
Y mire, y empezó el hermanito, no tenía para comprarla porque costaba en ese tiempo creo que 24 o 25 cada una. Eran con 75 pesos, dólares. Y empezó, él me contó después, luego venía ya con sus 75 dólares. Aquí está mi aportación. Y quiero contarle que fíjese que empecé yo angustiado, que yo no hallaba qué hacer y cómo, porque el sueldo yo ya lo tengo comprometido y cómo hacía y esto. Y entonces me puse a orar y a orar y a orar. Que Dios me ayudara, que Dios me diera la bendición. Allí sí son oraciones que son coherentes. Y mire, hermano, y llorando, me dice, mire, tremendo. Nadie se había acordado de Estados Unidos de mí y me mandaron justamente en esta semana $100. Nadie me había mandado nunca nada. ¿Qué les parece? Es que para dar no se necesitan recursos. Lo que se necesita es amor. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Eso es lo que se necesita. Y cuando carecemos de generosidad, lo que sucede es que cerramos la puerta. Y aunque ayune, y aunque ore, y aunque hagamos lo que hagamos, la puerta está cerrada. Capítulo número 6 de Lucas. Mire qué interesante. En este capítulo 6 habla, y con esto está diciendo con respecto, en el verso 38, vamos a leerlo todos. Todos quiero que abran su Biblia para que esto nos sirva de base para lo que yo le estoy diciendo últimamente. ¿Qué le estoy diciendo últimamente? Cuando carecemos de generosidad, nos estancamos nosotros mismos. Este versículo número 38 dice, dad. ¿Y qué más dice? Y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, dará en vuestro regazo. Porque con la medida que medís, o como dice, con la misma medida con que medís, te volverán a medir. Cuando usted hace todo lo imposible. Yo veo un hermano de los cultos de la tarde que apenas viene la hora de la ofrenda, patas para que son buenas. No. Pero también he visto hermanitos que se levantan, que se les toca ir luego, se levantan y ahí andan buscando la bolsa a dónde echar su ofrenda. Eso es otra cosa. ¿Qué será eso? ¿Será para que les revienten cohetes? No, es porque aman la obra. Entonces aquí, fíjese qué tremendo este versículo. Dad y se os dará. ¿Y qué es lo que se le va a dar? Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Dará en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Así como somos estrechos y que jamás, por ejemplo, ¿cómo se sienten los que pusieron algún recursito para ese techo? Se sienten parte, se sienten satisfechos porque pusieron un grano de arena. Pero ¿cómo se sienten aquellos que siempre se hacen las de Casaya? ¿Quién es Casaya? Aquel torero que ustedes conocían antes. Bueno, para que los toros no lo cornearan. ¿Qué pertenencia puede tener alguien en la casa familiar que no aporte nada? ¿Qué solvencia puede tener? Nada. Qué triste, ¿verdad? Cristianismo es. ¿Cómo se llamaba el tema? Digámoslo de nuevo, ¿cómo se llama el tema? La generosidad. Cierre sus ojos. La generosidad. Cuando cierres tu mano, tú mismo te estás haciendo daño.
tu economía nunca va a prosperar.